comentábamos, para el manejo de paquetes en R, sí es importante que ustedes tengan cargado dentro de una sección en específico todos los paquetes que van a trabajar durante su análisis de esa base que estén trabajando en ese momento. Habíamos visto que una forma en la que se pueden apilar en líneas de código mismos comandos era a través de la viñeta, punto y coma, de tal forma que en una sola línea de código puedan cargar. Hola, ahorita no escucho, no sé si solo soy yo. Tiene cerrado tu micrófono, Nefta. Ah, No para sé variar. si a propósito. Para variar. Bueno, qué cosas con el internet, de verdad. ¿Dónde me quedé? Disculpen. ¿O hasta dónde me escucharon? Hasta el library, cuando se iban a cargar Ok. los paquetes. Bueno, entonces, pues nada más para recapitular, solamente comentar que cuando ustedes ponen dentro de una línea de código el punto y coma, ustedes van a poder cargar varias líneas de código, en este caso cargar varios paquetes de jalón sin la necesidad de tenerlos todos separados en una línea por espacio. Esto es útil para cuando tienen muchos paquetes en un análisis y pues quieren todo simplificarlo dentro de un pequeño chunk. Lo que sí es cierto es que R es sensible a fallas ortográficas o a que el paquete esté mal escrito. Por ejemplo, si yo aquí le pongo tidyverse en lugar de tidyverse, no me lo va a cargar, o sea, porque es muy sensible a que R reconozca los caracteres que uno le está especificando. Otra forma de, como habíamos visto, invocar paquetes, pues es a través de los dos puntos, y esto es útil para cuando tenemos varios paquetes que se sobrelapan en funciones. Tal es el caso como la función de filter, la función de select, la función de mutate. Son funciones que habitualmente se repiten en varios paquetes estadísticos. A mí una forma en la que también me gusta cargar todo de jalones utilizando el paquete de Pacman, que es de Pacman Package Manager. Con la función de p-load pueden cargar varios paquetes a la par. Entonces, aparte de cargarlos, si no lo tienen instalado, se los instala y se los carga en ese momento. Entonces es una buena forma de empezar sus análisis teniendo en cuenta que los paquetes que vayan a utilizar, pues muchas de esas funciones solamente las van a, más bien los paquetes que van a utilizar, las funciones que van a utilizar, los paquetes los van a estar utilizando una vez. Entonces tengan en cuenta que habitualmente muchas funciones también se sobrelapan, y para poder evitar esto traten de no desinstalar, sino desmontar los paquetes que no estén utilizando para ese análisis en específico. Y pues sepan que también pueden encontrar la extensa documentación de un paquete utilizando el símbolo de interrogación y el paquete en cuestión. Si yo le doy aquí el tidyr, me va a dar toda la documentación de ese paquetito. Al principio puede resultar muy extenso y muchas veces no se ocupa todo el contenido dentro de la viñeta, pero lo que sí es que dentro de una función, vamos a pensar dentro de la función del paquete epr, vamos a pensar que a mí me interesa una función en específico, por ejemplo el sample size para calcular tamaños de muestra utilizando epr. Pues hasta abajo viene un ejemplo estandarizado de acuerdo al uso de este paquete. Entonces ya solo es cuestión de copiar y pegar y les tiene que dar el mismo resultado que los autores aquí proponen. Bueno, entonces eso fue como en cuanto a la sección 1. La sección 2, pues habíamos visto cómo cargar datos en R. En este ejemplo trabajamos en la base de datos de Iris, que es una base de datos estandarizada y genérica para R, ya viene por default instalada. Entonces,
Iris es una base de datos en la cual muchos paquetes basan sus ejemplos. Vamos a ver más adelante cuando veamos manipulación de datos utilizando ggplot. Iris va a ser una de las bases de datos que más vamos a utilizar. Gapminder es otra que pues habitualmente se utiliza en la literatura de ciencia de datos para mostrar ejemplos de visualización de datos. Y pues ustedes pueden darle el nombre que ustedes gusten al paquete que ya habíamos instalado. En este caso Iris yo le asigné con mi viñeta de menor que guión el nombre de datos 1. Entonces este objeto, ya que yo se lo asigné como mi nuevo objeto que contiene los datos de Iris, pues cada vez que lo invoque me va a invocar todos los datos que contiene que originalmente representaban al vector de Iris, igual Gapminder, etcétera. Bueno, pues habíamos visto que podríamos guardar nuestros datos en varios formatos, en formato CSV, TXT, SAB, que es el formato de SPSS, Stata, y en XLX. Entonces, habitualmente manejamos varios formatos de datos que son muy utilizados en la comunidad científica. Yo les recomiendo que siempre tengan un respaldo en formato CSV, porque en el formato CSV las codificaciones principalmente de acentos o espacios en blanco o guiones o caracteres no reconocidos por otros sistemas operativos, el formato CSV los puede respetar. Entonces para cuando uno está codificando una gran extensión de etiquetas y demás y resulta que se la pasa a otra persona y no lo puede abrir, pues yo les recomiendo que les compartan una copia de la base de datos en CSV. Bueno, y por último recalcar que la paquetería que nos ayuda a abrir bases de datos en SPSS, en Stata, en Excel es la paquetería de Haven, y en el caso de Excel la paquetería de readxl. Bueno, esto fue lo resumido de la sección 1 y 2. De la sección 3 pues solo recalcar que una de las funciones que más vamos a estar utilizando para la visualización, como si lo estuviéramos viendo en un formato de Excel, es la función de view. Al momento de que yo abra, o más bien ejecute la función de view dentro de mi base de datos o dentro de mi objeto que se cataloga como un data frame, me va a abrir una pestaña que me visualice todos los datos dentro de un formato tabular. Entonces, para ver rápido la estructura o el diseño de una base de datos, existen varias funciones que vienen instaladas en RBase. Está la función de head, que me va a permitir ver la cabeza o los primeros datos de una base de datos. La función de tail, que me va a permitir ver la cola. Y yo le puedo especificar aquí cuántos elementos quiero que me muestre en la consola. O sea, si yo quiero que me muestre 10, 15, 20, pues yo se lo tengo que especificar aquí. Y en algunas funciones pues habitualmente hay que especificar bien qué atributo corresponde a mi objeto en cuestión. Este comando de tail entre paréntesis datos, 10, pues yo ya asumo que el número que sigue después del objeto corresponde a este subcomando que aquí yo no estoy mencionando. Al principio yo les recomiendo que vayan utilizando los subcomandos o que los vayan especificando para que vayan viendo cómo es la arquitectura de cada función. Ya cuando pues vayan adquiriendo esta expertise en cada función en específico, pues ya se pueden ahorrar los subcomandos en sus códigos. Pues habíamos visto que se pueden seleccionar elementos dentro de una base de datos de dos maneras. Aquí les mostré la manera nativa de R, utilizando los corchetes. Abriendo corchetes o insertando dos corchetes, en ese momento yo puedo especificarle que me arroje un elemento primero, que me especificando la fila o la posición por fila. Si quieren, aquí lo hago más grande. Primero tengo que especificar el elemento por fila y después especificar el elemento por columna.
Si yo no pongo nada al principio, le estoy especificando a R que me arroje todas las filas, y si le doy lo que va después de la coma, tengo que especificarle qué columnas quiero. Vamos a pensar que quiero todas las filas de la columna 2. Entonces esta es la forma nativa en R. Ya después vimos otra forma más práctica con deployer, pero quiero que conozca también la forma nativa porque a veces es más útil para algunos contextos. Otra función que pues vimos fue la función de str. La función de str me va a permitir ver la estructura de un data frame o de una base de datos, y lo que nos arroja es el tipo de objeto que estamos evaluando. Aquí, al momento de que yo le doy la función de str a datos, me va a arrojar que es un data frame de 150 observaciones con 5 variables o 5 columnas, y pues aquí me va a mostrar el nombre de las columnas incluidas y el tipo de objeto que estoy evaluando. Y finalmente aquí en este ejemplo tengo una variable de tipo factor que ya está previamente codificada en 3 niveles. Acuérdense que está en setosa, versicolor y virgínica. Otra función que viene del paquete deployer, si le ponen aquí deployer les va a dar lo mismo, 2 puntos, es la función de glimpse. Glimpse, igual que str, da una versión simplificada del contenido de esa base de datos y el nombre de cada variable. Vamos a ver en el ejemplo de esta clase que hay otra función que apenas descubrí hace recientemente, pero es útil para cuando ya tengo preespecificada una serie de etiquetas, principalmente en formato SPSS. Entonces eso lo vamos a ver en un momento. Esto nada más es una variación de la función de view. Algo importante que que vamos a utilizar a lo largo de todo este curso es la función de summary. Summary me va a permitir evaluar el resumen del objeto, de la función, de el modelo que nosotros estemos evaluando, y es una función que habitualmente se repite en muchísimos contextos para dar una versión muy simplificada de los contenidos de un objeto. Entonces, si yo le doy con la función de summary que me evalúe los datos de este objeto de datos 1, me va a mostrar 6 elementos: el valor mínimo, el valor máximo, el cuartil 1, el cuartil 3, la mediana y el promedio. Estas son medidas de tendencia central y de dispersión que vamos a tocar en la siguiente clase de la próxima semana. Pero esta es una de las funciones que rápidamente me va a arrojar una previsualización de los elementos de mi base de datos. Y lo que comentábamos de la clase pasada es que R es muy sensible a la estructura dentro de mi base de datos. Es decir, si yo tengo un objeto que pues yo importé por una hoja de datos que hice en Excel o de SPSS, y tiene elementos de contenido carácter que, a pesar de ello, o sea, yo ya sé que son números, pero que los reconoce como caracteres, R no me va a poder ejecutar la función de summary. Se dan cuenta aquí, me menciona que existen elementos de tipo carácter. Entonces, una de las soluciones es primero transformarla a un número, ya sea con la función de asNumeric, y todos los elementos que contengan caracteres, por ejemplo, este elemento, me los va a cambiar a valores faltantes, o sea, a NA. Pensemos que hay etiquetas dummy, que eso es habitualmente frecuente en hojas de datos hechas en Excel. Las etiquetas dummy son esas etiquetas que le ponen a las celdas que pues no tienen el valor disponible, o que no registraron, o que no aplica la pregunta ahí. Pero finalmente una etiqueta dummy es una etiqueta que en R hay que depurarla. Entonces, para poder eliminar todas estas etiquetas dummy, y pensemos, los quiero sustituir por un 0, la forma de hacerlo es
dentro de mi vector original que tiene este objeto o este carácter dummy, yo le tengo que especificar mediante la siguiente línea que me lo cambie, vamos a pensar que a valores faltantes. Entonces lo tengo que encerrar entre comillas para que me lo detecte como un carácter, y en automático todos los etiquetas dummy que son 9999 me los va a cambiar por NAs. Bueno, y como resumen de la sección 4, pues vimos los principios fundamentales del uso de deployer y cómo esta sigue una estructura más simplificada y más sencilla de manipulación de datos. Vimos que el elemento principal de la paquetería de deployer es el carácter pipeline o el comando de pipeline que está mostrado en esta sección. El pipeline es más que un signo de porcentaje, un mayor que y un signo de porcentaje. Esto es un pipeline. Los pipelines van a ayudar a evaluar de manera, o más bien van a permitir invocar de manera simplificada funciones en una sola corrida de datos. Es decir, si yo quisiera hacer una función y concatenarla con otra y otra y otra, pues la forma de hacerlo en RBase es primero teniendo mi objeto, después que me los filtre. Vamos a pensar que aquí le digo que de datos 1 me seleccione a las especies que sean igual a acetosa. Y después que me arroje la estructura de todos estos elementos, ¿no? O sea, para poder hacer esto, yo tendría que ponerle aquí un punto y coma. Pues esto se vuelve, como vimos anteriormente, poco factible cuando se tienen muchas líneas de código. O sea, cuando son 2 o 3, probablemente con RBase es más que suficiente. Y vean, aquí puede estar sujeto a errores. Deployer es una manera más simplificada de hacer todos estos procesos en una sola línea de código. Entonces aquí, si se dan cuenta, primero invoqué mi base de datos, utilicé mi pipeline para después utilizar con la función de filter, seleccionar a todas las especies que tengan por etiqueta acetosa y después que me arroje la estructura de esta nueva base de datos. Y en lugar de hacerlo de manera independiente, línea por línea, pues aquí lo que estoy haciendo es que dentro de una corrida pues ya me está haciendo todo este proceso, ¿no? Vimos algunas funciones básicas como la función de unite, que me va a permitir generar combinaciones de caracteres o de columnas. No me voy a detener tanto en esto. Unite y separate hacen esencialmente lo mismo. Una une un vector de 2 columnas, y separate me va a separar un vector o una columna dentro de 2. Arrange me va a ordenar de menor a mayor dependiendo de un atributo numérico. Esto es útil cuando tenemos que ordenar mi variable por visualización o por estructura de mayor a menor, y se puede ordenar de mayor a menor o de menor a mayor utilizando la función de desc dentro de la función de arrange. Una de las funciones que sí me gustaría recalcar su uso, porque lo vamos a ver más adelante, es la función de rename. Rename me va a permitir cambiar el nombre de una variable a una que yo especifique. La forma de utilizarlo es muy sencillo. Primero pongo mi data frame, después coloco mi pipeline, pongo mi función de rename y abro paréntesis, y dentro de este paréntesis primero tengo que especificar el nuevo nombre de la variable. Vamos a pensar que quiero que se llame longitud de cépalo. Algo que sí es importante señalar es que es preferible no dejar espacios entre variables. Eso también ténganlo en cuenta cuando hagan sus bases de datos.
R no reconoce espacios, entonces se vuelve muy complicado luego andar lidiando con espacios en R. De todos modos les voy a enseñar cómo pueden hacerlo importando sus bases de datos. Pero bueno, primero pongan el nombre de la variable, longitud de sépalo, y después con un igual pongan la variable que a ustedes les gustaría recodificar. Después con una coma, si quieren aquí les doy un espacio, pueden hacer lo mismo para todas las variables que a ustedes les gustaría recodificar. Entonces lo que tenía originalmente como si quieren le doy datos. Lo que tenía originalmente como nombre sepal length, sepal width, petal length, etc. Ahora yo lo tengo con mis nombres de vectores que pues yo desee. Vimos la función de distinct que me va a permitir eliminar valores repetidos. Otra función que me gustaría recalcar es la función de filter. Filter me va a permitir seleccionar dentro de una base de datos aquellos que cumplan un atributo en específico. Vamos a pensar que a mí me interesa dentro de mi análisis analizar a puras mujeres, ¿no? O dentro de mi análisis me interesa analizar a solo los enfermos, ¿no? A la variable o aquellos que cumplan con la condición de enfermedad igual a 1. Entonces primero utilizo o invoco a mi base de datos, le doy con mi pipeline y después a la función de filter especifico dentro de mi función de filter la variable de donde yo quiero depurar mis datos. Aquí yo quiero depurar solamente o quiero filtrar o extraer solamente a los que cumplan la función, los que cumplan con la etiqueta de setosa. Entonces, si le doy acá, me va a seleccionar todos los sujetos o todas las mediciones que cumplan con la función de setosa. Algo que habitualmente es también frecuente encontrar en los análisis de datos es, bueno, quiero que me analices o quiero que extraigamos dentro de una base de datos todos los sujetos que no cumplan una condición, o sea, lo contrario. O sea, quiero aquí, vamos a pensar, excluir a los que cumplan con la condición de setosa. Entonces, para hacerlo, si se acordarán en la clase de principios de R, cuando yo le doy aquí mi función de dos iguales, me va a estar igualando una condición en específico. Lo contrario, o sea, que me seleccione todo menos setosa, es poniendo un signo de exclamación y un igual. Entonces, si yo pongo esto, me va a agarrar todos los elementos que no sean setosa. O sea, que me va a tirar todos los setosa para afuera, ¿no? Los va a mandar lejos. Entonces, sepan que esta es otra forma de seleccionar todos los atributos que sean contrarios a esto. Y esto se puede volver tan complejo como sus necesidades, ¿no? Aquí le pongo que me extraiga todos los que tengan petal width igual a 0.2, petal length igual a 1.4, etc. Entonces la función de filter es una función que van a utilizar mucho en sus análisis, principalmente cuando tengan bases de datos grandes. Vimos adicionalmente que si queremos filtrar por dos condiciones en específico, se puede realizar utilizando dentro de un paréntesis la función de añadir o de AND, que es un operador booleano. Aquí le estoy pidiendo que me seleccione a todos los que cumplan con la etiqueta de virgínica y todos los que cumplan con la etiqueta de versicolor. Para fines de iris, esta función o esta especificación es lo mismo que si yo tuviera aquí la especificación de setosa, todo lo contrario a setosa. Pero finalmente, cuando se tienen muchas categorías, vamos a pensar que tengo 5 categorías de enfermedades, ¿no? Estadio 1 al 5. Y yo quiero analizar a los de estadio 2 y 4. Uno podría pensar, pues bueno, excluyo a los estadios 5, al estadio 3, al estadio 1, ¿no? Lo hago como por 3 líneas separadas. Otra forma de hacerlo es especificándole que te añada todos los atributos que cumplan con esa condición.
sea, dentro de la variable de especies, añádame a los que cumplan la función de virgínica y aparte añádame a los que cumplan la función de versicolor. Entonces, esa es otra forma de seleccionar subsets o subconjuntos de variables. Okay. La función de sample lo vamos a ver más adelante, no me quiero detener tanto en ello. Ok, la función de select, esa es otra función que quiero recalcar porque la vamos a ver más adelante. Es una función que me va a permitir seleccionar columnas de acuerdo a el nombre que éstas lleven. Por eso es importante que ustedes tengan un diccionario de datos o que tengan bien identificada el nombre de las variables que ustedes van a manipular o analizar, porque si tienen varias variables y no se saben todos los nombres de su base de datos, se pueden perder muy fácilmente en sus análisis. Entonces, select les puede ayudar al principio cuando tengan bases de datos kilométricas y solo les interesa analizar 10 o 15 variables. Entonces, igual, primero pongo mi base de datos que voy a analizar, le añado un pipeline y le añado la función de select y especifico el nombre de las variables que me gustaría agarrar. Entonces aquí pues me agarró solamente dos variables, los que sean petal width y especie. Evidentemente esto se puede concatenar a otras funciones. Vamos a pensar, quiero dentro de estas dos variables seleccionar o filtrar, a los que sean especie igual a setosa. Entonces aquí ya me seleccionó dos variables y me filtró a los que se llamen setosa. Y quiero que aparte de esto me añada o me dé la estructura de esta nueva base de datos. Me va a dar la estructura que yo seleccioné aquí. Lo que quiero que vean es que utilizar pipelines y utilizar esta arquitectura en R les puede resultar muy sencillo al principio, y más cuando solo les interese explorar dentro de su base de datos elementos en concreto y subsets en específico. Vamos a ver más adelante, pero la función de summarize me va a permitir evaluar, vamos a poner promedio igual a petal width. Cuando solamente me interesa contestar algo muy en específico, yo puedo utilizar toda esta arquitectura para que de una base de datos que pareciera kilométrica me arroje un solo resultado en un solo clic, ¿no? Vamos a ver más adelante que esto se puede concatenar con la paquetería de ggplot, que me permite hacer análisis más visuales para visualizar mis datos de una manera más elegante. Vamos a poner boxplot para que vean que trabajar con esta arquitectura puede resultar más sencillo. Y así pues ya tengo un ultra resumen a manera como de medida descriptiva de mi variable de setosa, ¿no? Vamos a pensar que no quiero y esto es útil para cuando yo solo quiero modificar cosas muy concretas. Vamos a pensar que yo quiero analizar todo lo que no sea setosa, o sea, virgínica y versicolor. Entonces yo, al momento de que yo añadí y cambié un solo carácter, en el momento en el que corra la misma línea de código y quiera visualizar esto, lo vamos a ver más adelante, ya puedo tener el mismo resultado. Y estas cosas se le pueden añadir más y más funciones, y al final les puede quedar una gráfica muy bonita utilizando solo un clic de código. Bueno, la función de select, filter y son las dos que más vamos a utilizar, filter, select. La función de distinct habitualmente la utilizamos para quitar valores repetidos. Y ya, la función de mutate es la tercera función que me gustaría recalcar en esta primera hora, porque me va a permitir cambiar o crear nuevas variables a partir de variables que yo ya incluí en mi base de datos. Entonces, con la función de mutate dentro de mi base de datos original,
puse datos. Dentro de mi base de datos original, yo tengo que especificarle primero cómo se va a llamar mi nueva variable y después del igual, cuál va a ser o qué va a ser esa nueva variable. O sea, yo puedo decirle dentro de mi función de mutate que mi nueva variable sea la suma o resta de dos variables, la división, la multiplicación, exponenciación, lo que yo quiera finalmente. O sea, como si esta función un símil en SPSS sería como esta función de crear variables. Entonces, estas habitualmente lo usamos para empezar a codificar o agarrar condiciones de nuevas etiquetas. Transmute me va a permitir igual generar una nueva variable y eliminar las variables con las cuales yo las creé. Entonces, mutate y transmute son funciones complementarias. Estas son medidas de resumen que vamos a tomar para la siguiente clase. Ahorita no me voy a detener tanto en ello, pero esto les va a permitir hacer medidas de resumen rápidamente, y la función de group by van a permitir agruparse por condiciones en específico. Bueno, dentro de esta sección, y hasta aquí nos quedamos en la clase pasada, sí era importante recalcar que estas tres funciones, mutate, select y filter, las vamos a estar utilizando constantemente en nuestros próximos análisis. Por eso era importante hacer hincapié en esas funciones en específico de deployer. Bueno, vamos a ver por último de este script la identificación de valores faltantes. Déjenme nada más limpiar acá para que no haya tanta confusión. Vamos a trabajar sobre la base de datos de Voice. Voice es una base de datos ya precargada en el paquete de mice, que contiene la altura, el peso, la circunferencia de cabeza de 748 adolescentes medidos en este país. Bueno, vienen, como pueden ver, pocas variables, pero muy importantes. Viene la edad, la altura, el peso, el IMC, circunferencia de cintura, el estadio de Tanner y sus componentes del estadio de Tanner, ¿no? Vello púbico, tamaño testicular, la región de pertenencia. Bueno, vamos a verla rápidamente para que vean de qué consiste. La base de datos de Voice contiene una gran cantidad de valores perdidos, como pueden ver aquí. Y esto sí es importante recalcarlo, que los valores perdidos van a estar modificando nuestros análisis. Hay muchas formas de manejar estadísticamente los valores perdidos. Lo primero que les recomiendo es que no imputen con la media o lo imputen con un valor en específico. O sea, es mejor saber evaluar y saber qué hacer con esos datos perdidos antes de imputarlos con un valor en específico. Entonces, lo primero que tienen que saber es que la función de isNA es la función que nos va a permitir evaluar valores perdidos. Este es un ejemplo muy rápido para que vean cómo funciona. Nos va a decir que dentro de un vector nos va a decir que la condición de true corresponde a aquellos valores que se consideran como valores perdidos, o sea, como NAs. Es muy lógico pensar que na es como aquello que te diga esto es un valor perdido. Entonces es una función muy fácil de recordar. Si lo aplico sobre toda una base de datos, me va a arrojar pues una matriz de puros falsos y verdaderos. Esto pues no me puede a veces ser de utilidad cuando quiero solamente contar cuántos valores perdidos hay en una base de datos. Si yo se lo pongo por variable, pasa algo similar. La forma en la que yo puedo evaluar y lo contrario, o sea, si yo tengo un signo de exclamación antes de la función, me va a arrojar como todo lo que no sea un valor perdido, o sea, todo lo que sea
un valor real, pues. Una forma rápida de hacerlo es con la función de zoom. Si se dan cuenta, todos estos valores se repiten. O sea, el true, el false, son valores que se están constantemente repitiendo. Lo que me va a hacer la función de zoom es que me va a sumar todos los elementos que coincidan dentro de un vector, ¿no? Por ejemplo, si aquí tengo un objeto que tiene 2, 10 y 100, me va a sumar todo el contenido, me va a dar 112. Lo mismo pasa si yo tengo aquí un vector booleano, me va a sumar todo lo que sea verdadero. Entonces, si yo le pongo dentro de mi función original, que era isNA, y el vector que estoy evaluando, y afuera le pongo la función de zoom, me va a decir cuántos valores tengo perdidos en esa base de datos, en ese vector. Y esto se puede trasladar a una evaluación rápida de cuántas variables perdidas tengo dentro de una variable, ¿no? Y si yo quiero lo contrario, o sea, si yo quiero saber cuántos valores reales, cuántos valores completos yo tengo, pues nada más le añado un signo de exclamación. Alguna otra forma de hacerlo es con la función de summary, que hasta abajo, en caso de que tenga valores perdidos, me los va a identificar. Aquí estamos trabajando con el IMC. Vean, aquí me está diciendo que tengo 21 valores perdidos en mi variable de IMC. Otra forma es jugar un poco con estos conceptos matemáticos. Por ejemplo, si aquí yo tengo que con esta función me va a arrojar el número de valores perdidos que yo tengo en una variable. Vamos a pensar que aquí yo tengo el de valores perdidos de IMC. Esto me lo va a reconocer como un número. O sea, esto finalmente me va a arrojar un número que yo ya puedo tratar como una operación matemática. Entonces aquí, si se dan cuenta, yo le estoy diciendo que me lo divida entre el número de filas que incluye la base de datos de Voice. Y si yo hago esta operación aritmética, me va a dar una proporción. Para poderlo poner como un porcentaje, nada más lo tengo que multiplicar por 100 y me va a decir cuánto es el porcentaje de valores perdidos dentro de la variable de IMC. Y esto es útil, insisto, de evaluar valores perdidos, porque hay funciones en R que no se van a ejecutar por tener valores perdidos. Vamos a pensar que yo quiero sacar el promedio de el IMC dentro de esta base de datos. Me va a arrojar un NA. Y es que, ¿qué pasa aquí? Muchas funciones, como la que estamos evaluando aquí, se van a detener en el momento en el que encuentren valores perdidos. Entonces, para poder sobrellevar esto, hay de dos sopas: que yo haga un subset de mis bases de datos con variables completas, lo cual a veces es poco práctico porque a veces tenemos bases bien chimuelas. O lo otro es que con el subcomando de na.rm me los omita. Aquí es un truco. Cuando vean una T y un true es lo mismo. Cuando yo especifico en la función de min na.rm, me va a omitir que estos valores perdidos se contabilicen dentro de mi estimación del promedio. Y ahora sí ya voy a poder, aquí estamos hablando de ese, y ahora sí ya voy a poder evaluar un promedio de el IMC de estos niños. Y eso es lo que les decía, que ustedes otra forma de evaluarlo es filtrando aquellos valores que se consideren perdidos. Aquí estoy, si se dan cuenta, jugando ya con tres funciones. Primero estoy jugando con la función de concatenar o de un pipeline añadido de la función de filter, y finalmente yo le estoy aquí especificando que me filtre todo lo que no sea, o sea, todo lo contrario a un valor perdido, con este signo de exclamación. Entonces, si se dan cuenta aquí, me va a eliminar dentro de mi variable de height todas las condiciones que se cataloguen como NA. Aquí, height, ¿dónde estaba? Aquí, estatura. Pero estamos trabajando con IMC, entonces sigamos esta lógica. Entonces, si yo le doy aquí en un nuevo vector que se llame voice 2, al momento de que yo evalúe valores perdidos, me va a dar que 0, porque me va a filtrar
o me va a depurar mis valores perdidos. O sea, me va a filtrar todo lo que no sea un valor perdido. ¿Ok? Y pues esto lo podemos evaluar y contrastar con la base de datos que anteriormente teníamos y con el nuevo filtrado. Otra forma que puede ser útil en algunos contextos, pero que puede llegar a ser peligroso si tienen muchos valores perdidos, es la función de na.omit. na.omit me va a omitir por default todas las filas que tengan un valor perdido. O sea, vamos a pensar que tengo 5 pacientes de mi base de 100 pacientes y esos 5 pacientes no los alcancé a llenar y están completamente perdidos. Para poderlos quitar todos de jalón a esos 5 pacientes, yo puedo darle la función de naomit y me va a depurar todas las filas que tengan valores perdidos. El problema es que si sus bases de datos están chimuelas y tienen datos perdidos en una columna y después en otra columna tienen otros datos perdidos, pues al final se pueden quedar con bases de datos de cero. O sea, si ese es el caso es porque en alguna variable o en alguna de sus variables todas coinciden que tienen valores perdidos. Entonces yo no les recomiendo que esto lo apliquen de manera sistemática y solo lo hagan cuando sepan específicamente cuáles son sus valores perdidos dentro de su base de datos. Entonces aquí lo que les muestro es que dentro de mi base de datos que tenía originalmente 748 valores valores registrados, al final me quedé con 223 que se pueden catalogar con valores completos en su totalidad. Entonces aquí el consejo general es que siempre evalúen sus datos perdidos al principio de cada análisis y pues sepan qué hacer con ellos. Hay de dos sopas: que extraigan sus valores o sus variables que les interesa dentro de esa base de chimuela que ustedes pueden llegar a tener, o lo otro, que es lo recomendable y siempre hay que saber cómo hacerlo, es hacer una imputación racional de datos. Si da tiempo al final de este curso, podemos ver eso como un tema selecto, cómo hacer imputación de datos de manera adecuada. Entonces, de esta base de datos vamos a pensar que yo solo quiero analizar la estatura, la edad y el peso. El resto no me importa y quiero extraer los valores completos de estas 3 variables. Entonces yo aquí primero especifico mi data frame con un pipeline, le especifico después que me seleccione estas 3 variables y después con otro pipeline le pido que me depure todos los datos perdidos. Entonces todo esto lo guardo en un nuevo vector que se llame voice, y si se dan cuenta, voice 4 tiene más datos que esta base anterior que les había mostrado aquí de voice 3, porque esta nos está indicando que solo hay pocos valores perdidos en estas 3 variables. Entonces vamos a integrar todo en este ejercicio. Vamos a pensar que yo quiero analizar únicamente a la variable de edad, estatura, peso y me parece que HC era circunferencia de cabeza. Entonces yo selecciono aquí siempre es importante si ya quieren que esta base de datos sea como la que van a analizar, lo guarden como un vector que tenga como nombre algo relativo a su base de datos original. Vamos a pensar que es voice. O voice 5, voice.5, voice.1. O sea, pero finalmente que ustedes puedan identificar fácilmente de dónde vino ese data frame, ¿va? O sea, que lo puedan rastrear en caso de que se pierdan en el código. Vamos a pensar que yo quiero analizar estas mismas variables que estaban aquí mencionadas, pero ahora quiero quitarle los datos perdidos, ¿no? Entonces lo analizo y lo guardo como una base de datos que se llame voice A, lo que les decía, o sea, poner etiquetas al final de cada subset de datos que hagan para que no se pierdan. Aquí vamos a ver más adelante cómo hacer medidas descriptivas, pero yo vamos a pensar que quiero analizar
la percentila 90 o el P90 de la circunferencia de cintura, perdón, la circunferencia de cabeza. Y esto pues se lo puedo asignar a un vector para que me diga cuántos de estos sujetos cumplen con la condición de estar por arriba de la percentila 90. Como les decía, pueden crear factores a través de o pueden crear variables categóricas a través de la variable de factor, y esto pueden añadírselo a su variable de Boyce A, como una nueva variable a su base de datos de Boyce A, que se llame circunferencia de cabeza P90. Entonces cada vez que yo tenga aquí mi nueva variable, me va a agarrar a todos los que estén por arriba de la percentila 90 y me los va a etiquetar con el nombre de pequeño o grande. ¿Okay? Esta es la forma nativa en R. Otra forma es con la función de mutate, como lo habíamos visto anteriormente, que esto ya es a gusto de ustedes meramente. Aquí yo puse la base de datos de Boyce, el pipeline, la función de mutate, abrí paréntesis, especifico primero cuál es mi nombre de la variable, le pongo igual, le pido que esto sea igual a un factor que corresponda a la variable P90 o aquellos que estén en una circunferencia de cabeza mayor a la P90, y que me los etiquete con estos nombres, pequeño y grande. Y si le doy correr acá, me va a poner exactamente lo que tenía anteriormente. Vamos a irnos hasta arriba para que vean. Aquí tengo mi variable que yo creé con R nativo, y aquí tengo mi variable que creé con deployer. Es exactamente lo mismo. Y aquí nada más para finalizar, pues vean que pueden utilizarlo para evaluar varias funciones a cabeza. No sé por qué aquí me está apareciendo esto. No sé por qué me apareció este error. Qué raro. Bueno, vamos a pensar que yo quiero el promedio. Summarize promedio por cabeza, y que me dé el promedio de mi variable de cabeza estratificado por pequeño y grande. Head circumference min. Vamos a pensar que quiero esto. Y la función de groupbind va a permitirme agrupar por dos categorías que yo especifique, o por categorías de una variable. Aquí ya me agrupó el promedio de las cabezas catalogadas como pequeñas y como grandes. Entonces este es el final de este script. Entonces voy a guardar hasta aquí y detener esta grabación.